Hoy hablaremos de qué es la cultura y la doctrina social de la Iglesia. Empezando un poco con el tema, voy a explicar qué es la cultura. La cultura es una serie de comportamientos, valores que adoptan un grupo de personas. Y hoy somos el grupo número 1, que está conformado por mi persona, Luis Granados, Darney Hu, María Buitriago, María Ángel Ceballos, Fabiola Morales, Ana Torres, Hugo Méndez, Gregory Jaimes y Carlos Cristancho. Una cultura también que adoptamos nosotros los católicos y cristianos es la Semana Santa o la Semana Mayor, que son las etapas de Jesucristo. La primera es la entrada de Jesucristo a Jerusalén. La segunda es el Vía Crucis y la tercera es la muerte y la resurrección. Sin más nada que decir, comencemos con el video. Para comenzar con este tema tenemos que plantearnos una serie de preguntas. La primera es, ¿qué entendemos por el término cultura? La cultura es un concepto muy amplio que abarca elementos y características propias de una comunidad humana. Estos incluyen costumbres, tradiciones, arte, religión, normas, historia, economía y mucho más. Es variada, diversa y dinámica y se transmite de generación en generación. Para entender un poco más el término cultura, tenemos que decir que proviene del vocablo latín cultus, que significa cultivar y trabajar el ganado, que hoy en día se conoce como cultivar, y que es todo lo que trabaja a mano propia el hombre. Y también tenemos que entender que la cultura se entiende desde diferentes perspectivas. Tenemos la antropológica, la sociológica, la estética y la inmaterial e inmaterial. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cómo entiende la cultura la Gaudium Spes y la Evangelii Nuntiandi? Primero, la Gaudium Spes es un documento que fue promulgado en 1965 por el Concilio Vaticano II, en donde se dice que la cultura es un aspecto de vida fundamental para la persona humana y para la sociedad. También dice que la cultura es el medio por el cual la persona expresa sus ideas, sus creencias y sus valores, y también cómo se integra y se relaciona con los demás. Según este documento, también se dice que la cultura puede ser influenciada por aspectos negativos de la sociedad, como son el materialismo, el individualismo y la búsqueda desenfrenada del éxito y del poder. En la Gaudium Spes se dice que la Iglesia no busca dominar la sociedad, sino iluminarla, consolarla y sustentarla. Por eso es que la cultura es un punto medio entre la Iglesia y el mundo moderno, en donde el diálogo se ve entre todas las expresiones culturales de la humanidad. La Iglesia nos recuerda que la cultura está referida a la perfección íntegra de la persona humana. Por eso es que es importante cultivar el ánimo a través de la promoción de la capacidad de asombro, la capacidad de introspección y la capacidad de juicio personal. Y también el cultivo del sentido religioso, moral y social. Por su parte, la Evangelii Nuntiandi reconoce la importancia de comprender y dialogar con la cultura en la tarea de proclamar el Evangelio. Entiende la cultura como un conjunto de valores, creencias, tradiciones, comportamientos y expresiones artísticas que caracterizan una sociedad en particular. La cultura es el contexto en el que se desarrolla la vida de las personas e influye significativamente en su forma de pensar, actuar y relacionarse. También subraya que la cultura puede ser tanto un puente como un obstáculo al momento de transmitir el mensaje cristiano. En este sentido, nos invita a comprender y dialogar con la cultura aprovechando sus aspectos positivos para transmitir un mensaje cristiano más relevante y al mismo tiempo nos desafía a discernir y corregir aquellos aspectos culturales que contradicen los valores que nos enseña el Evangelio. Al hablar de este tema necesitamos conocer sobre la modernidad y la posmodernidad y sus aspectos fundamentales. Como primer punto, cuando hablamos de modernidad nos referimos no solo a un periodo histórico, sino también a un movimiento cultural, en donde el hombre se convierte en la medida de todas las cosas. Tenemos algunos puntos claves e importantes en cuanto a esta cultura. Como primer punto tenemos la racionalización y la eficiencia. Esto se refiere a la modernidad que promueve sistemas que se basan en la racionalidad y la eficiencia, buscando el progreso a través de la ciencia y la tecnología. Cuando hablamos del punto 2, hablamos de la centralización del poder. La modernidad tiene una tendencia a centralizar el poder, lo que puede llevar a formas de autoritarismo y control social. Como tercer punto, tenemos la uniformidad cultural. Esto significa que la modernidad a menudo implica una estandarización cultural que suprime la diversidad y la expresión individual. Como cuarto punto tenemos la universalidad. Esto significa que busca valores y principios universales que trascienden en todas las culturas. Y último punto, el progreso, que esto es el avance constante de la sociedad a través de los avances de la tecnología actualmente. Ahora vamos con la posmodernidad.
En algunos aspectos fundamentales de la posmodernidad encontramos los siguientes. Relativismo cultural. La posmodernidad cuestiona la idea de una verdad absoluta y objetiva en el ámbito cultural, promoviendo la idea de que las diferentes culturas y perspectivas son igualmente válidas. Desconstrucción de discursos dominantes. La posmodernidad se caracteriza por desafiar y desestabilizar los discursos y narrativas que han sido impuestos como verdades absolutas. Pluralismo y multiculturalismo. La posmodernidad promueve la convivencia pacífica y respetuosa en las diferentes culturas, reconociendo la riqueza que aporta la diversidad cultural a la sociedad. Valoración de la subjetividad y la experiencia individual. La posmodernidad pone énfasis en la subjetividad y la experiencia individual como fuentes legítimas de conocimiento y construcción de identidad, reconociendo la importancia de las vivencias personales en la configuración de las identidades culturales y sociales. En el marco de la doctrina social de la Iglesia, es relevante considerar estos aspectos de la posmodernidad para promover un diálogo intercultural respetuoso, basado en la dignidad de la persona humana y el reconocimiento de los derechos culturales. La Iglesia Católica aboga por una visión integral del ser humano que valore la diversidad cultural como un don de Dios y que promueva la justicia social, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos y culturas. ¿Por qué dice la Evangelii Nuntiandi en su numeral 20 que el drama de nuestro tiempo es la ruptura entre la fe y la cultura? La Evangelii Nuntiandi es una exhortación apostólica del Papa Pablo VI que declara que el drama de nuestro tiempo es la ruptura entre la cultura y la fe. Esta afirmación subraya la desconexión entre el mensaje cristiano y las expresiones culturales en la sociedad contemporánea. La Iglesia considera importante y urgente edificar estructuras más humanas y justas, pero reconoce que incluso las mejores se vuelven inhumanas si no hay una conversión de mente y corazón en quienes las viven y gobiernan. Por ello, se insta a una evangelización generosa de la cultura para regenerarla mediante el encuentro con la buena nueva. En el contexto de la Evangelii Nuntiandi, esta ruptura entre la fe y la cultura se manifiesta como un desafío crucial, ya que la ruptura que es mencionada se define como la separación entre la sociedad contemporánea y la fe cristiana, ya que a menudo la cultura moderna minimiza y excluye la dimensión cristiana, lo que genera una brecha entre la fe y la vida cotidiana. Como última pregunta tenemos ¿cómo afronta la DCI los retos de la modernidad y la posmodernidad? La DCI afronta los retos de la modernidad adaptándose y respondiendo a las nuevas realidades sociales, económicas y políticas. Por ejemplo, con la encíclica Rerum Novarum de León XIII en 1891, la DCI comenzó a abarcar las cuestiones sociales y las cuestiones de la revolución industrial. En tiempos más recientes continúa enfrentando desafíos como la evangelización de la sociedad, el diálogo interdisciplinar, la concepción antropológica del ser humano, la inclusión y participación social a través del trabajo y la exclusión que ha sido agravada por crisis como la pandemia. La DCI continúa evolucionando y enfrentando los desafíos de la modernidad con un enfoque de amor y de servicios, manteniendo sus principios fundamentales y adaptándose a las circunstancias cambiantes del mundo moderno. Ahora bien, en la posmodernidad podemos ver que el DGSI tiene ciertos atributos tradicionales que actualmente tienen que ser cambiados, ya que la sociedad actual es muy contemporánea. Muchos problemas de estos pueden ver arraigados, por ejemplo, en la pandemia, ya que hubo divisiones tanto sociales como políticas. En estos hay varios problemas en las naciones, pero el DGSI, frente a todos estos retos, plantea sus valores principales. Como primer factor fundamental está la dignidad humana, ya que en las épocas actuales está muy bien visto el individualismo y el pluralismo en la sociedad. El DGSI plantea la dignidad humana y la colaboración en la causa común. El segundo punto que plantea es la promoción de la solidaridad, con el fin de conseguir el bien común en la sociedad. Tercer punto que plantea la posmodernidad del DGSI es la distribución económica y justa. Esta es darle la igualdad de oportunidades y prácticas a las personas, tanto económicamente como justas, para estos poder crecer. Cuarto punto que promueve el DGSI en la posmodernidad es la cooperación entre la cultura y la religión. Actualmente el mundo está dividido en el pluralismo y en la individualidad. Por eso el DGSI plantea la cooperación cultural y religiosa en las sociedades. Para finalizar les dejamos esta frase: la cultura es el despertar del hombre, porque gracias a la cultura el hombre crece y la sociedad se cultiva en conocimiento. Muchas gracias.